Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 41. Capítulo 41. En medio de cambios sutiles, George Stacy, sirviendo como sargento de patrulla en la comisaría 12 de Manhattan, se encontró en una posición que era esencialmente la punta de lanza, siendo aún principalmente un oficial de policía más que un oficial de policía. En consecuencia, sus días siempre estaban repletos. Eran las 6 de la tarde cuando finalmente completó su patrulla del día según su horario y regresó a la comisaría. Apenas se había sentado cuando un compañero se le acercó con una noticia sorprendente. Inmediatamente se levantó y caminó hacia el pasillo de la estación, donde vio a su hija trayendo comida china para llevar. Bienvenido al departamento de policía de Nueva York, dijo el jefe George, abrazando a su hija. La soltó, notando su ligera vergüenza. ¿Qué te trae a visitar a tu padre? Primero, ni siquiera tienes 50 años. Yo no diría que eres viejo. Segundo, estoy aquí para traerte la cena. Supongo que no has comido, ¿verdad? Estoy a punto de comer. Me estaba tomando un descanso. Gwen miró a su padre con sospecha. ¿A punto de comer qué? No lo sé. Si no hubieras venido, todavía estaría intentando averiguarlo. ¿Comiste, Gwen? Lo probé para ti. Ese restaurante chino es bastante bueno. ¿Lo probaste para mí? George hizo una pausa y luego frunció el ceño. Salir a comer no siempre es bueno, quizá una o dos veces. Las chicas de tu edad también deberían aprender a hacer las tareas del hogar. Es una pena que Ellen falleciera tan joven, si no, te habría enseñado. Gwen mantuvo una sonrisa educada, sosteniendo la comida para llevar y mirando a su alrededor. Entonces, ¿planeas cenar en el pasillo? Por supuesto que no. George condujo a Gwen a su escritorio, que estaba prácticamente despejado, salvo por algunos objetos cotidianos colocados de forma casual. Gwen vio con atención una nota sobre el escritorio, la recogió y leyó. El fluido de la telaraña se degradará automáticamente en 2 horas. Por favor, prepárense para la recepción. Su amigable vecino Spider-Man. ¿Eh? ¿Es esta la nota que te dejó Spider-Man? Sí, originalmente planeé enviarlo como prueba o archivarlo, pero no había dónde guardarlo, así que lo traje. Siempre me suena la letra, pero estoy seguro de que no es la de Peter Parker. El jefe George estaba muy seguro, con la confianza de un oficial experimentado. Jamás confundiría la letra de Peter. La recuerdo con mucha claridad. Gwen miró unas cuantas veces más la nota y luego simplemente asintió. Sí, la escritura diestra de Peter Parker ciertamente no es así. El camaleón también investigaba la identidad de Spider-Man. Durante todo el día de hoy, había estado fingiendo ser Spider-Man, aniquilando el mal por doquier. Desde ayer por la tarde hasta esta tarde, la trampa de demolición de Kingpin llevaba mucho tiempo lista. Pero Spider-Man no había llegado. Tu supuesta deducción de mierda de perro es completamente inútil. Spider-Man es un estudiante de preparatoria, ni hablar. Tenemos que atraerlo después de la escuela. El camaleón, maldiciendo, le despotricó a McGargan. ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo hace que no aparece Spider-Man? Mi deducción es totalmente correcta. Eres tú el que es demasiado cobarde. Temeroso del castigador, temeroso de hacer algo malo. McGargan se negaba rotundamente a admitir que era su problema. Creía que era culpa de Camaleón. Incluso con proyecciones holográficas, no se atrevía a hacer nada realmente malo, aterrorizado de que el castigador lo matara a tiros. ¿Para qué servía entonces el proyector holográfico? ¿Para quedarse ahí sentado sin hacer nada? El camaleón estaba igualmente frustrado, pero tampoco admitía sus propios errores. Después de todo, cada vez que lanzaba una proyección holográfica para atraer a Spider-Man, tenía que esconderse cerca y no podía abandonar la escena por completo, lo cual era su mayor dolor de cabeza. Si no hubiera necesitado estar presente, habría huido hace mucho. Hola, chicos. Quentin B llegó con un proyector nuevo. Extendió la mano y se lo entregó al camaleón. Tecnología de vanguardia. Por fin he integrado el espectro de luz invisible en el proyector. Ahora, incluso con imágenes térmicas, no verás ningún problema. La termografía funciona detectando la luz infrarroja, que es un tipo de luz natural. Solo que antes, Quentin inconscientemente lo había pasado por alto, así que no lo programó. Bien. El camaleón tomó el pequeño proyector esférico. Mañana, Spider-Man debería finalmente abandonar este hermoso mundo. Siempre y cuando, por supuesto, venga. No te preocupes, dijo McGargan con desdén. Te acompañaré al lugar de la emboscada. Entonces sabrás que mi deducción es totalmente correcta.
Incluso al segundo día, el estado de Carl King no había mejorado. De hecho, había empeorado. Su madre, la señora King, preocupada por la salud de su hijo, abrió la puerta silenciosamente una vez más y susurró. «Carl, ¿estás bien? Carl». Carl King no pudo pronunciar palabra. La señora King se acercó con cautela y descubrió que el cuerpo de su hijo estaba cubierto de grandes manchas rojas e hinchadas. Preocupada y desconsolada, extendió la mano para tocarlo. Chapoteo. La piel de Carl King se rompió como una ampolla, y entonces innumerables arañas brotaron de debajo de su epidermis, abalanzándose sobre la señora King. La señora King gritó instintivamente, pero las arañas no se detuvieron ante su grito de terror. En cambio, la cubrieron por completo, mostrando sus afilados colmillos contra su piel y mordiéndola con fuerza. Mientras la carne y la sangre se desgarraban, los ojos de innumerables arañas parecieron percibir algo. Vieron a una madre trabajando día y noche, cuidando la salud de su hijo, con la esperanza de que no se convirtiera en escoria como su padre. Vieron cómo la mujer trabajaba en 3 trabajos de medio tiempo al día para alimentar a su hijo, quien, al ser jugador de fútbol, tenía un apetito enorme. Vieron a esta mujer sin poder dormir por las noches, levantándose 4 o 5 veces para comprobar si su hijo necesitaba alguna ayuda, aunque fuera solo para aliviar un poco su dolor. Innumerables arañas se unieron, primero formando la silueta de la señora King y luego transformándose en la apariencia de Carl King. Secretaron un fluido viscoso, creando una capa de piel mimética que las cubrió. Mujer moralista. Papá tenía razón después de todo. Carl King miró el esqueleto en el suelo, despedazado por las arañas, y casi vomitó. Pero luego se miró al espejo, vio su nuevo yo y sonrió. Era un nuevo día. Llevaba casi 2 días en cama. Quizás acababa de terminar la escuela. Salió de la casa con indiferencia y entró en una tienda de cómics que rara vez frecuentaba. Un momento después, entre un breve grito dentro de la tienda, un monstruo con la piel de Spider-Man se metió en el disfraz y salió tranquilamente. Entonces, Peter Parker realmente es Spider-Man, ¿pero dónde estás? Capítulo 42. 3 arañas en el mismo cuadro. Carl King imitó torpemente los movimientos de Spider-Man, balanceándose entre edificios con sus telarañas. Sus movimientos eran torpes pero poderosos, y con cada salto, sentía el viento atravesar el traje de cosplay barato, y la sensación de frío se filtraba en su piel por las costuras. La transformación que le trajo su consumo lo fascinó. La carne de su madre, los gritos aterrorizados de esos frikis en la tienda de cómics, todo transformado en poder que fluía por sus venas. Podía sentir cómo sus músculos se reestructuraban, sus huesos se estiraban, e incluso la capacidad de descomponerse espontáneamente en un enjambre de arañas o distorsionarse en cualquier rostro que hubiera digerido. Y en ese momento lo único que tenía en mente era la cara odiosa de Peter Parker. Aquel escuálido Pedro, desde que le había picado una araña, se había dejado llevar, atreviéndose a desafiarlo, incluso poniéndolo ansioso. ¿Crees que una picadura de araña te permite desafiarme? Se burló Carl, agarrando la tela con fuerza, mientras el disfraz barato ondeaba al viento. Papá tenía razón, la ley del más fuerte era la verdad. Esos pequeños nacieron para ser pisoteados por los fuertes. Es hora de que sepas quién es el jefe, Parker. Así que este torpe Spider-Man empezó a deambular. De repente, giró en el aire, y sus lentes escarlatas reflejaron otra figura que se balanceaba a lo lejos. ¡Ja! ¡Qué objetivo tan llamativo! Te encontré, Parker. Encontramos a Spider-Man. En una discreta camioneta cercana, Quentin Beck vio a Spider-Man regresar corriendo, pero algo parecía extraño. Este Spider-Man se ve diferente. Su traje ha vuelto a la versión anterior. Quentin se sintió incómodo y desconcertado, pero el camaleón solo hizo una pregunta. ¿Spider-Man se balancea en el aire o corre por el suelo? Balanceándose en el aire, entonces es él. Acaba de cambiarse de traje, dijo el camaleón con desdén. Probablemente para diferenciarnos, ya que llevamos su traje nuevo y lo imitamos, necesita crear alguna distinción. Pero no importa, pronto Spider-Man se hundirá en el abismo de la muerte. Prepara el proyector, Beck, estamos listos para irnos. El camaleón dijo esto mientras agarraba una pistola. Esta vez, pretendía deshacerse de Spider-Man de una vez por todas. Carl King aterrizó rápidamente y luego miró al falso Spider-Man frente a él. En ese momento, no se había dado cuenta de que la figura frente a él no era el verdadero Spider-Man. Por el contrario, la parte que originalmente era solo una proyección había sido complementada con el camaleón para interactuar, y el Spider-Man que aparecía ahora ya era el camaleón disfrazado.
¿Otro impostor? Spider-Man miró a Carl King, exclamando, e hizo un gesto de impotencia para cubrirse la cara. Dios mío, oye, amigo, ¿no hay otros juegos a los que jugar? Sabes que soy el verdadero Spider-Man. Tú no eres más que un completo bastardo. Carl King apretó los puños y atacó al camaleón. Este se rió, sacó una pistola al instante y le disparó a Spider-Man directamente en la cabeza. La bala atravesó el cráneo de Spider-Man con precisión, y entonces el camaleón desactivó el proyector, manteniendo la apariencia y la voz de Spider-Man. Lo siento, amigo, se acabó. El plan de Kingpin ya no es necesario. Todo ha terminado. Un rugido repentino interrumpió al camaleón. Giró la cabeza y vio que el traje de Spider-Man se desmoronaba rápidamente, y que innumerables arañas salían de su interior, corriendo hacia él. Tras menos de un segundo de reflexión, decidió correr de inmediato, con los ojos llenos de terror extremo. Maldita sea. ¿Por qué nadie le dijo que Spider-Man era ese tipo de cosa? Tras perseguirlo un rato, Carl King se dio cuenta de que la velocidad de las arañas no podía seguirle el ritmo a un humano. Así que el enjambre de arañas volvió a llenar el disfraz barato, adoptando forma humana y comenzaron a balancearse con telarañas, persiguiendo al camaleón. ¿De qué huyes, eh? ¿No eres Spider-Man? ¿Por qué huyes? Ja 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 ja. Carl King, gritando con arrogancia, persiguió al camaleón. Este, astuto, se metió de inmediato en una obra en construcción. No había nadie dentro, pero cientos de kilogramos de explosivos estaban enterrados allí. Oye, maldito detective. ¿Tienes listos tus explosivos? No tienes ni idea de qué demonios es Spider-Man. El camaleón, sin aliento, tras haber corrido al lugar de la emboscada, no pudo evitar preguntar. McGargan, sin embargo, soltó una risita fría. Ya había dicho que Spider-Man vendría, pero el camaleón no le había hecho caso. Bueno, ese tipo estaba en serios problemas, ¿no? Lleva mucho tiempo listo. Será mejor que corras rápido o morirás delante de mí. El camaleón descansó un momento, encontró su ruta de escape planeada y observó cómo Spider-Man se balanceaba. Por alguna razón, este monstruo araña frente a él le dio una sensación muy extraña, pero no importó. Tenía que morir aquí hoy. ¿Por qué no corres, Spider-Man? ¿Sabes que estás condenado? ¿Qué? ¿Condenado? El camaleón sintió que era la primera vez que disfrutaba tanto jugando a Spider-Man. Saltó hacia atrás, desplegando su traje alado para planear. Eso es para ti, cariño. Una violenta explosión envolvió instantáneamente todo el edificio. Primero, las tuberías de gas del sótano se incendiaron con llamas azules, luego las vigas de soporte se fracturaron en un efecto dominó. Cada piso explotó rápidamente, se quemó y luego se derrumbó, levantando enormes nubes de humo que ahogaron la risa de Carl y oscurecieron casi la mitad del cielo. 30 pisos de concreto y miles de toneladas de acero se derrumbaron, impactando a Spider-Man y enterrándolo por completo. Tras todo esto, el camaleón, planeando por el cielo, no pudo evitar reír a carcajadas. Lo logré. Lo logré. Una bala especialmente diseñada, acompañada del sonido de un disparo, impactó al camaleón en el cielo. El desafortunado se desplomó contra el suelo, golpeándose con fuerza junto a las ruinas. Solo entonces el verdadero Spider-Man aterrizó tardíamente junto a Punisher. Peter había visto el humo que se elevaba desde lejos, sin comprender cómo las cosas habían llegado a ese punto sin su presencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a estar así? Si no hubiera recibido una llamada antes, Punisher habría pensado que ese gran grupo de arañas era en realidad Spider-Man. Le dirigió una mirada breve e indiferente. Deberías bajar y verlo tú mismo. Ha aparecido otro bicho raro, imitándote, y esta vez, es un enjambre de arañas. Completamente incapaz de entender de qué estaba hablando Punisher, Spider-Man usó una vez más los expresivos ojos móviles de su nueva máscara para mostrar una vívida expresión ¿de qué diablos estás hablando? Mientras tanto, sobre las ruinas, el camaleón, aún disfrazado de Spider-Man, luchaba por levantarse. Por suerte, el disparo había salido mal, y su traje de combate le brindó cierta protección. De hecho, había sobrevivido. No pudo evitar toser sangre, tambaleándose mientras intentaba escapar. Maldita sea, tengo que encontrar una casa segura antes de que Frank Castle me encuentre, oyó un crujido. El camaleón se giró para mirar y vio un gran enjambre de arañas saliendo de las ruinas del edificio, transformándose lentamente en una forma humana. Capítulo 43. El enjambre sigue vivo. Maldita sea.
Las maldiciones del camaleón quedaron ahogadas por el susurro de la oleada. Innumerables arañas salieron de las grietas entre los escombros, sus patas segmentadas arañando el suelo como una llovizna maligna. Se tambaleó hacia atrás, arrastrando la pierna atravesada por la metralla, mientras el cañón del arma escupía fuego en arcos cortos a través de la oscuridad. Cada bala convertía a una araña en una sustancia verde pegajosa, pero más formas oscuras trepaban por sus tobillos. ¿McDonald? ¿Kentin? Maldita sea, el micrófono está muerto. Al diablo con esto. El camaleón disparó todo lo que pudo, pero fue inútil. Innumerables arañas ya se habían subido al cuerpo del camaleón, aún disfrazado de Spider-Man. Abrieron la boca, intentando morder, pero descubrieron que la armadura mimética que llevaba el camaleón era increíblemente resistente, y solo emitía la fricción de los polímeros al desgarrarse bajo los mordiscos de las arañas. Pero estas criaturas pronto descubrieron el agujero de bala que una bala perforante había abierto en la armadura. Se abalanzaron sobre ellas, ansiosas por entrar. Las primeras arañas que se enterraron abrieron sus mandíbulas y comenzaron a morder salvajemente, y el desgarro de la carne hizo que el camaleón gritara de dolor. No estés tan ansioso. El brazo de Punisher bloqueaba el pecho de Spider-Man como una puerta de hierro. Observó la figura envuelta por la plaga de arañas, rozando el gatillo con los nudillos. Camaleón va a morir de todas llenas. ¿Cuál es la diferencia entre morir de un disparo o ser mordido por arañas? Solo para que lo sepas, no puedo controlar las arañas. Peter ignoró la obstrucción, con su telaraña ya adherida al borde del tejado. El castigador, observando desde la azotea, simplemente negó con la cabeza, sacó un frasco de pastillas del bolsillo, tomó una y, arma en mano, bajó las escaleras. Saltando entre las ruinas, Spider-Man inmediatamente le lanzó una telaraña al camaleón. Una corriente de alto voltaje pasó de su lanzatelarañas al camaleón. Mientras el camaleón gritaba de dolor, estallaron destellos eléctricos azul-blancos. El olor a proteína carbonizada se mezcló con los gritos, y el enjambre de arañas cayó como palomitas de maíz. Quizás fue su imaginación, pero el gran grupo de arañas que no fueron alcanzadas por la corriente se volteó y miró a Spider-Man. Peter estaba un poco confundido. Hola, todos. El enjambre de arañas se desplomó repentinamente formando una pirámide negra y retorcida, seguida del viscoso sonido de piel desgarrada. Las secreciones rezumaban de sus cuerpos, tejiéndose en piel pálida y ropas de telaraña. Finalmente, rostros emergieron de esta sustancia de pesadilla, con bocas que se extendían hasta las orejas. Un villano que Peter conocía muy bien apareció ante él. No todos. Soy yo. Carl King rió maniáticamente, burlándose de Spider-Man. ¿Alguna vez pensaste que este día llegaría, Peter Parker? Carl. ¿Entonces creíste que era yo? ¿Y lo mataste? Peter finalmente averiguó todo. Carl King había adquirido esta extraña habilidad y luego encontró al camaleón disfrazado de Spider-Man, con la intención de matarlo. Y el camaleón había detonado la bomba. ¿Significaba esto que Carl también se hacía pasar por Spider-Man? Dos Spider-Man falsos peleando, ambos creyendo que el otro era real. Si el camaleón lo hizo para ayudar a su jefe a deshacerse de Spider-Man, ¿cuál fue el motivo de Carl King? ¿Para reemplazar a Spider-Man? Pensé que ya eras repugnante, Carl, pero no esperaba que llegaras a este nivel. ¿Qué tal si me cuentas cómo obtuviste tus poderes? Esa araña. Te la puse en el cuello. Te hice Spider-Man. Ahora me la comí y recuperé lo que es mío. Las yemas de los dedos de Carl King se abrieron de repente, y un hueso del dedo salió disparado como una funda, reemplazado por un chorro de fluido de telaraña. No fibras sintéticas, sino cuerdas tejidas por cientos de arañas diminutas. Peter esquivó este repugnante ataque. Pero los gritos de Carl King no fueron tan fáciles de evitar. Pero estás usando el poder que te di contra mí. Primero, necesitas volver a estudiar lógica. Segundo, no soy Harry Potter. Spider-Man, tras saltar para esquivar, enganchó una losa de concreto y se la lanzó a Carl King. Para su sorpresa, el cuerpo de Carl King era extremadamente frágil y se partió en dos al instante. Innumerables arañas brotaron de su interior, reconstruyéndolo. No tienes ni idea de lo que puedo hacer, Parker. Carl King, recompuesto, soltó una risa desquiciada que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que se rió así? Justo cuando le puso esa araña en el cuello a Peter Parker. Soy inmortal. Carl King se desgarró el pecho con las manos. Un enjambre de arañas surgió de debajo de su piel y se unió a él.
Su piel se desprendió como un traje que no le quedaba bien, revelando la masa de insectos que se retorcía en su interior, que luego tejió un traje completamente nuevo. Puedo convertirme en cualquiera que me coma. Se formó una nueva piel, y entonces Karl King se transformó en otra persona, alguien que Peter nunca había visto antes. Pero lo más impactante fue lo que dijo. ¿Gente que comes? Como si esta pregunta lo hubiera sorprendido, Karl King, en su nueva apariencia, se quedó paralizado por un momento, pareció entender finalmente algo y luego sonrió. Sí, no solo puedo convertirme en esa persona, sino que también puedo obtener todos sus recuerdos y todo lo que han aprendido. Puedo obtener la compensación que quiero. Te voy a comer, Parker. Yo soy quien debería ser Spider-Man. Tengo a esa araña. Una vez que te coma, seré el único Spider-Man. Diría que estás realmente enfermo, Carl. Al comprender finalmente que Karl King se había vuelto loco, Spider-Man decidió entrar en combate. Lanzó telarañas con ambas manos y las usó para agarrar dos bloques de hormigón, con los que comenzó a golpear al bastardo con fuerza. Al fin y al cabo, cuando se trata de arañas, no hay nada más efectivo que aplastarlas. Peter Parker. ¿Ese es el verdadero nombre de Spider-Man? Al notarlo, el camaleón se esforzó por arrastrarse por el suelo. Por suerte, aún no estaba muerto. Si lograba llegar a un lugar seguro, podría encontrar a Spider-Man y conseguir el dinero de Kingpin. Aprovechando la pelea entre Karl King y Spider-Man, el camaleón soportó el dolor insoportable, arrastrándose lentamente fuera de la zona de combate. Sabía que tenía una pizca de esperanza. Si tan solo pudiera llegar a ese lugar, si tan solo pudiera llegar a ese lugar, un par de botas militares aparecieron frente a él. Levantó la vista y vio un par de ojos cansados pero profundos, llenos de rabia inextinguida, una barba incipiente y una llamativa calavera blanca sobre una camiseta negra. Ese hombre había venido. No, nunca se había ido. El castigador levantó una metralleta y disparó sin parar contra las piernas, brazos y palmas del camaleón, haciéndolo aullar una y otra vez. Luego le disparó en el corazón, antes de vaciarle el resto de las balas en la cabeza. Saliste bien librado, bastardo. Tras terminar, Punisher observó el campo de batalla. Spider-Man, que había estado golpeando repetidamente, contuvo el aliento y levantó dos grandes piedras. Bajo ellas yacían innumerables cadáveres de arañas. Se detuvo un momento, pero pronto, una gran cantidad de arañas móviles emergieron de los cadáveres. Devoraron al instante los cuerpos de sus camaradas y luego estallaron, transformándose en innumerables arañas. Esta vez, estas arañas no se asemejaron a Karl King. En cambio, se transformaron en un puño gigante compuesto por innumerables arañas, apretadas entre sí, y se lanzaron contra Spider-Man. Este enorme puño volteó la gran piedra, haciendo que Spider-Man cayera al suelo, aunque sin causarle daño. Esto era originalmente para Misterio, pero ahora es para ti, Carl. Pruébalo. Las telarañas se adhirieron al instante al puño gigante, seguidas de una corriente de alto voltaje que quemó a innumerables arañas, dejándolas carbonizadas por fuera y tiernas por dentro. Entonces, una granada oportuna fue lanzada sobre la repugnante mano enorme, y una poderosa explosión pulverizó al instante la monstruosa extremidad. Punisher sacó dos granadas incendiarias más, encendiendo todo el enjambre de arañas disperso en el suelo, luego miró a Spider-Man. No entiendo muy bien qué es este monstruo, pero por aquí debería estar muerto, ¿no? Probablemente, si todas las arañas están muertas, dijo Peter, jadeando. Pero pronto, ambos oyeron un sonido extraño, no del enjambre de arañas en llamas, sino del cadáver del camaleón, ya muerto. El cadáver comenzó a retorcerse de forma inquietante. Spider-Man fue el primero en darse cuenta de lo que ocurría e intentó jalarlo directamente con su telaraña, pero el traje de batalla mimético, tras recibir varios disparos, ya estaba muy frágil. Peter no lo jaló. En cambio, lo destrozó. Dentro estaban los huesos del camaleón, con su carne ya consumida, y un gran enjambre de arañas. Se movían al unísono, corriendo hacia la alcantarilla más cercana. Aunque Punisher lanzó rápidamente una granada, un pequeño grupo de arañas logró colarse en la alcantarilla. Spider-Man inmediatamente levantó la tapa de la alcantarilla y saltó hacia abajo, pero tal como esperaba, no había rastro alguno de las arañas. ¿Cuál crees que es la probabilidad de que una araña muera de forma natural en las alcantarillas de Nueva York? Le preguntó al castigador con desánimo y luego volvió a subir. Necesitamos encontrar un nuevo enfoque. Capítulo 44. Capítulo 44.
En la Torre de los Vengadores. Spider-Man condujo a Punisher a la base de la Torre de los Vengadores, luego presionó el botón del piso superior después de llegar al ascensor principal. Como invitado, Punisher no había traído demasiadas armas, solo 7 u 8 pistolas y una docena de explosivos, pero Jarvis estaba claramente bien versado y los recibió con calma dentro del ascensor. Hola, señor Spider-Man, señor Castle, bienvenidos a la Torre de los Vengadores. La Torre de los Vengadores, el juguete de Stark. Nunca pensé que vendría aquí. El castigador murmuró algo, ya fuera autocrítico o burlándose de Iron Man. Peter, aún con la máscara puesta, asintió. Sí, he oído que este ascensor no se ha usado en siglos. La última vez fue cuando los obreros subieron materiales de construcción. De hecho, la mayoría de los Vengadores usan este ascensor para subir las escaleras. Peter extendió las manos. Normalmente me balanceo directo hacia el tejado, así que solo escuché eso. El castigador miró a Spider-Man, quien se cruzó de brazos y guardó silencio. Después de que el ascensor subiera unos pisos, no pudo evitar hablar de nuevo. ¿Alguna vez te sientes inseguro en un ascensor, como si se pudiera caer en cualquier momento? Callarse la boca. Estoy un poco nervioso, uff. El joven trepamuros dejó escapar un largo suspiro. Solo 2 personas, sentadas en un ascensor un par de minutos, sin decir nada. ¿Puedo pedirte que te calles, por favor? Lo siento. Peter se quedó en silencio, pero recordó algo ocurrido durante la pelea reciente. Estaba a punto de hablar, pero vio que Punisher giraba ligeramente la cabeza, mirándolo con una mirada silenciosa, así que cerró la boca. Ya preguntaría más tarde. El ascensor finalmente se abrió en los 5 pisos superiores de la Torre de los Vengadores. Peter salió, dando instrucciones expertas a Jarvis. Jarvis, por favor, busca casos recientes de personas desaparecidas. Aunque Carol Kim pueda imitar a los humanos, aún debe adherirse a la ley de conservación de la masa. Aunque mucha gente parezca ignorarla hoy en día, definitivamente aún necesita consumir a otros para restablecer la población del enjambre de arañas. Es inútil. Esta ciudad está llena de vagabundos y drogadictos que no le importan a nadie. Tu amigo araña puede llenarse la panza fácilmente. El castigador dijo esto mientras sacaba una botella de whisky de debajo de la barra, la abría casualmente y se servía un vaso. Mientras quiera esconderse, puede esconderse en cualquier momento. Por lo que sé de Carl, no se rendirá tan fácilmente. Puede que no pueda lidiar conmigo de inmediato, pero irá tras la gente que me rodea. Por suerte, mi familia está de viaje y él no sabe dónde vivo. Su única opción es ir a la puerta de la escuela mañana por la mañana y buscar a mis amigos. La bebida de Frank aún no le había llegado a la boca. Al oír esto, se detuvo un momento, luego dejó la bebida y caminó hacia Spider-Man. ¿Qué te pasa? Interrogación de cierre. ¿Un estudiante? Quizás ni siquiera universitario, sino de preparatoria. Tú solo te paseas por la ciudad con ese traje, lidiando con esos matones armados, y eso está bien. Y ese tipo saltarín con el que peleaste antes, Shocker, el camaleón, y ahora este tipo. ¿Qué haces? Intentando ser un vecindario amigable, ayudando a la gente y esas cosas. ¿De acuerdo? Frank no quiso hacer más preguntas, tomó su bebida y se sentó en el sofá de los Vengadores. ¿Y cómo vas a lidiar con tu amigo? ¿Convenciéndolo? Claro que no lo calmaría. Peter sacó el único cadáver de araña que no había sido incinerado después de la batalla. La estructura física de los animales dicta su comportamiento. La mente de Carol Kim necesita controlar muchas arañas simultáneamente, y debe recurrir a algo más, como las feromonas. Puedo inspirarme totalmente en la investigación de Hank Pym. Con la inducción adecuada de feromonas, puedo obligar a Carol Kim a seguirme. Esto no fue particularmente difícil. Peter creía que, con la ayuda de Jarvis, la modulación de esta feromona podría lograrse de la noche a la mañana. El resto sería emboscar la escuela mañana por la mañana para evitar que Carol Kim apareciera de repente y dañara a sus amigos. Además de eso, por supuesto, existía la termografía. Existe una diferencia de temperatura promedio entre las arañas y el cuerpo humano, y una criatura imitada por innumerables arañas sin duda se vería diferente en la termografía. Esto le daría a Peter suficiente información para enfrentarse a él. Frank observaba al atareado Spider-Man, sin decir nada más, simplemente tumbado en el sofá, descansando. Había matado a muchos villanos y bastardos, pero nunca había matado a un enjambre entero de arañas. Esperaba poder tener un sueño tranquilo esta noche. Mientras tanto, Peter envió la araña al laboratorio para que la analizaran. También revisó su teléfono.
La pantalla ya estaba rota por los últimos días de pelea. Suspiró y vio un mensaje de Gwen. ¿Cuándo vuelves a casa? Tengo algo que decirte. Tengo algo que hacer esta noche. Puede que vuelva muy tarde, esta noche, Peter probablemente no podría volver a casa. Aunque la posibilidad fuera mínima, tenía que estar atento a cualquier noticia y estar listo para desplegarse en cualquier momento. Ningún lugar era más adecuado para vigilar toda la ciudad de Nueva York que la Torre de los Vengadores. Al mirar la luna creciente, Peter recibió otro mensaje de Gwen. Gwen le dijo que podía esperar un poco más. Peter intentó disuadirla de nuevo. No parece urgente. No me llamó. Uf. Cuando salió del laboratorio, escuchó los ronquidos agudos y apagados de Punisher. Peter se quitó la máscara y miró en silencio todo el mapa de Nueva York. Frank Castle rara vez volvió a soñar desde aquel día. Parecía que ya no necesitaba soñar, pues cada vez que cerraba los ojos, veía la horrible imagen de su esposa e hijos muriendo ante él, oyendo sus voces. Jamás podría olvidar aquella tarde, un simple picnic en Central Park. Si no se hubieran encontrado con el tiroteo entre pandillas, si no hubieran ido a ese picnic, no habría pasado nada. Pero Frank no soñó con eso. Soñó con una madre y una hija. Vio a la madre levantar un arma, apuntarse a la cabeza y apretar el gatillo. Frank Castle despertó. El cielo seguía oscuro. Levantó la vista en silencio, se levantó y olió el aroma del café. Vio a Spider-Man, con la mitad de su cara expuesta, tomando café. Buenos días. ¿Quieres una taza? El café de los Vengadores está buenísimo. El castigador lo ignoró, sacando sus pastillas y tragándoselas con un trago de agua. Spider-Man se acercó a él y le hizo la pregunta que no le había hecho en el ascensor. Cuando lidiabas con el camaleón, ¿por qué elegiste ese método? Era como si tuvieras algún rencor personal. Capítulo 45. Carl Kim ya no puede existir en un mundo con esperanza. Así que ahora te preocupa la salud mental de los demás, vecino amable. Frank, confirmando que eran poco más de las 4 de la mañana, cogió la botella de whisky sin terminar, se sirvió otra copa, se sentó en la barra y se la bebió de un trago. Normalmente, le diría a alguien que se fuera al infierno. Pero conocía a un tipo en la cocina del infierno. Señaló a Peter. Igual que tú, todo de rojo. Me enseñó a tratar con gente como tú. Spider-Man asintió mientras tomaba un sorbo de café. Daredevil. He oído hablar de él. Dicen que es un buen hombre. Sí, peleé con él 2 veces porque no quería que matara a un bastardo. El castigador se pasó una mano por el pelo y, de repente, retomó la conversación. Cuando apareciste frente a mí por primera vez, pensé que serías como él, diciendo alguna tontería sobre que una vez que matas a alguien, no hay vuelta atrás, o que te volverás igual que ellos. No lo hiciste, así que pensé que estabas bien. Solo estaba tratando de confirmar si la ley podía castigar al camaleón, y si el camaleón no tenía redención. Es un cabrón sin remedio e impune. El castigador escuchó la explicación de Spider-Man y no discutió, simplemente se sirvió otra copa y dijo. Querías saber si le guardaba rencor, ¿verdad? Te lo diré, sí. Secuestró a un hombre, un padre, se disfrazó de él para matar a otros y luego lo dejó ir. No sabía nada de ese cabrón de camaleón en ese entonces, pero ya me había descubierto. Lo hizo a propósito. Frank Castle no dijo qué pasó después, pero Peter ya sabía lo que hizo Punisher. Esa mujer y sus hijos, vieron cómo otro cabrón mataba a tiros a su padre, un hombre pobre que llevaba más de medio mes cautivo en un sótano y acababa de ser liberado. Estaban de picnic en Central Park ese día. La esposa y los hijos vieron cómo mataban a tiros a su padre. Echó la cabeza hacia atrás, con la nuez de Adán balanceándose. El vaso se estrelló con fuerza contra la barra con un golpe sordo, seguido solo por las maldiciones desesperadas de un hombre de mediana edad. Maldita sea. ¿Estás bien? El castigador se cubrió la cabeza con una mano y con la otra apartó la mano extendida de Spider-Man. Luego sacó varios frascos de pastillas de su bolsillo y se las tragó. Analgésicos, bloqueadores y tranquilizantes. Es una venganza personal, chico. A veces Red, el apodo que Punisher le da a Daredevil, tiene razón. Matar a esos cabrones no te da paz. Siempre te sentirás vacío. Pero hay gente que está mejor muerta, ¿no crees? Terminó sus pastillas, encendió un cigarrillo y luego respondió. Como tú, amigo. Realmente no encuentro la manera de convencer a Carl Kim de que regrese o acepte un castigo legal. Él se comió a su madre. Peter no podía comprender cómo alguien podía hacer algo así.
Dejó el café, se acercó a la barandilla y contempló la ciudad de Nueva York, aún sumida en la oscuridad. No puedo esperar que aún tenga conciencia y que no ataque a mi familia ni a mis amigos, no encuentro otra salida que matarlo o encarcelarlo para siempre. Si no puedes hacerlo, déjamelo a mí. Frank Castle bebió el resto de su bebida. Son casi las 5. Vamos. A las 7 de la mañana, Gwen Stacy salió de la estación de metro cerca de Midtown High, con su mochila en la mano, algo agitada mientras caminaba hacia la escuela. Creía haber reunido pruebas suficientes para demostrar que su amigo de la infancia, Peter Parker, era Spider-Man, pero ayer, cuando le envió un mensaje, Peter le dijo que tenía algo que hacer y que llegaría muy tarde a casa. En realidad, Peter Parker no volvió a casa anoche. Gwen vigiló la casa de los Parker toda la noche. Ninguna luz se encendió, ningún hombre araña entró en la casa al amparo de la oscuridad, y nadie salió de la casa de los Parker esta mañana. Lo que preocupó aún más a Gwen fue que cuando volvió a enviarle un mensaje a Peter esta mañana, él no respondió. Bienvenidos al Daily Bugle Morning News de hoy. Nos han informado de que un edificio de oficinas en construcción, propiedad de Roxxon Energy Corporation, explotó ayer. Aunque no hay evidencia visual directa, según el testimonio de un testigo presencial que se hace llamar Detective Mac, vio a Spider-Man peleando con alguien en las ruinas después de la explosión. Jonah Jameson, fiel a su estilo, arremetió contra Spider-Man. Así que, sin duda, fue la pelea de Spider-Man la que causó esa explosión. Algunos dirán que es la acción de un superhéroe, pero si cada vez que estos justicieros enmascarados actúan, explotan un edificio o destruyen Times Square. Entonces, ¿qué es realmente peligroso? ¿Acaso es una actividad criminal común? ¿O estos malditos justicieros enmascarados? A Gwen no le interesaba este reportaje sensacionalista. Si Peter estuviera allí, probablemente se burlaría, pero ella no estaba de humor. Gwen caminó hacia la salida del metro y sintió que alguien la observaba, pero antes de que pudiera girarse para ver quién era, la rodearon por la cintura y la levantaron del suelo. Abrió la boca para gritar, pero no emitió ningún sonido. Cuando finalmente sus pies tocaron tierra firme, ya estaba en la azotea de un edificio escolar cerca de Midtown High. Todavía conmocionada, dejó escapar un largo suspiro y vio que el hombre araña que la sujetaba lo soltaba, diciendo con seriedad: Señorita, puede que no sepa esto, pero, Peter, ¿qué pasó? Actualmente estás. Spider-Man fue interrumpido abruptamente, luego la miró desconcertado, y le hizo una pregunta retórica bastante tonta. ¿Quién es Peter? Escucha, pase lo que pase, deberías. Gwen ignoró su cabello alborotado por el viento. Enseguida se dio cuenta de algo y miró fijamente al hombre araña frente a ella. Estoy en peligro, ¿verdad? Sí. La persiguen, señorita, dijo Spider-Man, corriendo hacia el borde del tejado, mirándola mientras corría. No se mueva hasta que sea seguro. Bueno, hablamos luego. Gwen pensó en escribirle a Mary Jane pidiéndole que buscara una excusa para ella y Peter, y luego recordó la breve experiencia del columpio. No fue muy aterrador. Al contrario, sintió una sensación de libertad sin precedentes, incluso mientras la cargaban. Ojalá pudiera moverme libremente por Nueva York de esa manera. Mientras tanto, Spider-Man, que había saltado del tejado, cayó en caída libre mientras se rociaba con feromonas de un pequeño frasco. El olor, como a plantas tropicales podridas, era realmente desagradable, pero era el atrayente más eficaz para el enjambre de arañas de Carl King. Bien, Carl, no tienes tiempo para elegir un segundo objetivo. Spider-Man, tras dirigirse a la salida del metro, encendió su cámara termográfica y golpeó a un transeúnte vestido de hippie. La multitud, que no había reaccionado momentos antes, ahora veía a Spider-Man golpeando brutalmente a un civil. Esta vez, el camaleón no necesitaba difundir rumores, no cuando la cara del civil golpeado se desprendió por completo, revelando innumerables arañas que salían de su interior. ¿Qué te parece, Carl? Me compré una colonia nueva. ¿A qué huele? Tras taparle la boca a Carl King con su telaraña, Spider-Man arrastró al enjambre de arañas lejos de la estación de metro y lo estrelló contra la calle. Vamos, solo nosotros dos. Eugene Flash Thompson, quien acababa de salir del metro, presenció esta impactante escena. Vio a Spider-Man balancearse, y luego un montón de arañas asquerosas salieron de la alcantarilla y se fusionaron con el monstruo humanoide, quien también perseguía a Spider-Man. Sus ojos se abrieron de par en par involuntariamente, y luego miró hacia la escuela a su lado. Me tomaré un día libre hoy. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti.
No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 46. El enjambre ya no existe. Carl Kim pasó una noche entera devorando a más de una docena de indigentes, sintiendo cómo su poder crecía continuamente hasta ser incluso más fuerte que Spider-Man a plena luz del día. Así que decidió ejecutar su plan. Primero, comerse a todos los amigos de Peter Parker en la escuela y luego hacerse pasar por ellos para acercarse a Parker. Pero su primer objetivo se escabulló. Ese maldito Parker parecía haber anticipado sus intenciones, arrebatándole a Gwen en cuanto salió de la estación de metro. No solo eso, sino que la piel humana impecable y cuidadosamente tejida que vestía era, a los ojos de Parker, solo una máscara de Halloween, perforada de un solo golpe. Eso era una cosa, pero ¿quién hubiera imaginado que hoy Parker desprendía un aroma increíblemente atractivo, dulce y penetrante, como miel podrida mezclada con sangre fresca, que hizo que su enjambre de arañas perdiera el control por completo? No solo las arañas latentes en su cuerpo, sino incluso las ocultas en alcantarillas y grietas de paredes, salieron disparadas como locas, fusionándose en un torrente negro y luego solidificándose en un monstruo humanoide de 3 metros de altura que tejía telarañas como Spider-Man. Soy más rápido que tú. Carl Kim rió frenéticamente en el viento. Alcanzó a Spider-Man a mayor velocidad, le envolvió la espalda con una telaraña, lo atrajo hacia sí y luego levantó el puño y le dio un puñetazo en la cabeza, lanzándolo a volar con una fuerza inmensa. Soy más fuerte que tú. Carl no soltó a Spider-Man, quien salió volando por el puñetazo. En cambio, descendió rápidamente, aterrizó sobre él y le asestó una serie de puñetazos hasta estrellarlo contra el suelo. Los vehículos en la calle hicieron sonar sus alarmas y los peatones gritaron, dispersándose en todas direcciones. Innumerables arañas formaron simples rasgos faciales en el gigantesco rostro humanoide. Soy más listo que tú. Tengo la inteligencia del camaleón. Sé que Punisher me está esperando en una trampa. Pero tú no tendrás esa oportunidad. Observó cómo los lentes de los ojos de Spider-Man se encogían. Pensé que solo tomabas esteroides, Carl, pero no me di cuenta de que también tomabas estimulantes. Te voy a arrancar esa boca, para allá. El lanzatelarañas liberó una corriente eléctrica, proporcionando al enjambre de arañas una terapia de choque, pero el dolor solo duró un instante. El gran número restante de arañas devoró los cadáveres de sus hermanas, generando nuevas arañas. Más importante aún, una cantidad significativa de arañas ya había aparecido en el cuerpo de Spider-Man. Fue como un banquete, justo delante de ellos. Pero justo entonces, algo voló. Una pequeña botella lanzada por Spider-Man. El líquido del interior salpicó al enjambre de arañas. Al instante, las arañas que se arrastraban sobre Spider-Man comenzaron a huir, sin que Carl Kim pudiera controlarlas. Carl Kim incluso podía sentir cómo su propio enjambre de arañas lo roía. ¿Y de verdad crees que el camaleón es inteligente? Carl, no puedo creer lo mal que debes estar haciendo la tarea de matemáticas. Con razón nunca te vi en clase. Spider-Man, quien había dado una voltereta hacia atrás sobre un poste de teléfono, comenzó a revisar sus lanzatelarañas. Al mismo tiempo, un cohete pasó zumbando, impactando directamente al caótico enjambre de arañas. La feroz explosión casi aniquiló al enjambre. El castigador apareció, detuvo su motocicleta y lanzó varias granadas incendiarias al enjambre en llamas. ¿En serio? ¿Una bazooka en Manhattan? Sencillo y efectivo. Cosas que no se ven mucho en Hell's Kitchen. El castigador dijo esto, observando el fuego, lanzando una granada incendiaria tras otra hasta agotar sus reservas. Spider-Man, mientras tanto, selló todas las tapas de alcantarillas circundantes con su telaraña. Ambos esperaron a que las llamas se extinguieran por completo o a que emergiera el enjambre de arañas. ¿Sabes? Si esto no acaba con él, tendrás que... Sí, lo sé. Bajo su atenta mirada, una bola gigante salió rodando, cubierta por completo de arañas carbonizadas. Al ver esto, Punisher se fue de inmediato a preparar un segundo plan, mientras Spider-Man suspiraba y se rociaba con el tercer frasco de feromonas. El producto fue efectivo, pero su efecto fue breve. Al abrirse del enorme caparazón carbonizado, el enjambre de arañas, ya seco, solo pudo fusionarse en una patética criatura de 1,5 metros de altura. Pero su explosividad no cambió. Peter le disparó una telaraña. Esta vez, el enjambre se dividió automáticamente en innumerables arañas individuales, evitando ser aniquilado por una sola descarga de alto voltaje. Al ver esto, Peter inmediatamente disparó una telaraña en la otra dirección, pegándola a una boca de incendios.
Sin embargo, inmediatamente, arañas saltarinas mordieron la telaraña. En ese momento, Carl King comprendió una cosa. Spider-Man lo estaba cazando. Para enfrentarse a él, solo necesitaba una cosa. Pasar a lo que pasara, no dejar que hiciera lo que quería. Su enjambre de arañas se arrastró por todo el cuerpo de Spider-Man, destruyendo directamente los viejos lanzatelarañas, y luego se solidificó en un rostro, emitiendo un rugido. Parker, hoy estás muerto, parece que necesitas ayuda, pequeña araña. Un balón de fútbol americano se estrelló con precisión contra la cabeza recién formada de Carl King. Lo miró con furia y, junto con Spider-Man, vio a Eugene Flash Thompson, quien había llegado en algún punto desconocido. Al ver a Thompson, Peter no pudo evitar murmurar maldita sea. Tengo refuerzos, huye rápido. Pero realmente parece que necesitas ayuda. Peter, poniéndose de pie, empezó a espantar arañas, pero Thompson no huyó. Incluso parecía realmente decidido a ayudarlo. Peter, pensando con rapidez, gritó. Thompson, ¿verdad? Sí. Dios mío, ¿te acuerdas de mí? Es un milagro que no estés causando más problemas. ¿Sabes conducir? Al ver cómo la plaga de arañas destrozaba su nuevo traje, Peter supo que las fibras poliméricas reforzadas no durarían mucho más. Sí, tenían un plan B, pero este no era lo suficientemente seguro como para garantizar la eliminación total de Carl. Así que realmente necesitaba un poco de ayuda. Thompson se sintió genuinamente feliz porque realmente podía conducir. Bien, busca un auto, choca la boca de incendios y luego sal de aquí rápidamente. Peter dijo esto mientras agarraba y aplastaba las arañas que tenía pegadas al cuerpo. Thompson encontró el coche más cercano. Por suerte, el dueño no había sacado las llaves al huir, ni siquiera había apagado el motor. Thompson se subió, pisó el volante de golpe y aceleró a fondo, estrellándose directamente contra la boca de incendios. La boca de incendios se derrumbó y una columna de agua se elevó hacia el cielo. Gracias al gobierno de Nueva York, efectivamente había agua en la boca de incendios. Carl King, atraído por las feromonas, no pudo ir tras Thompson, quien ya había corrido a una distancia prudencial para observar, pero eso no le impidió burlarse de Peter Parker. ¿Agua? ¿Crees que eso puede ahogarme? Nunca lo pensé, Carl. Pero los niños de primaria saben una cosa. El agua conduce la electricidad. Los cables de alto voltaje cortados cayeron a su alrededor. Una corriente masiva atravesó al instante el enjambre de arañas y a Spider-Man. Spider-Man se levantó en medio de la corriente, agarrando el cable de alto voltaje. Puede que seas más rápido y fuerte que yo comiendo gente, pero yo soy más resistente, Carl. Es hora de decir adiós, Carl. No. No. Sintiendo que su vida se agotaba, el enjambre de arañas, muriendo continuamente en la corriente, apenas se fusionó en un rostro, profiriendo una última súplica al enemigo que tenía delante. Eres un héroe, Parker, eres Spider-Man. No puedes matarme, no puedes matar a nadie. Puedo dejar de atacarte, puedo rendirme. Los Vengadores deben tener una prisión para retenerme, Parker. Mientras Carl King se sentía menguar, también sintió un silencio indescriptible. La corriente de alto voltaje recorrió ambos cuerpos, drenando sus vidas por igual, hasta que finalmente, ese rostro ya no pudo sostenerse y se desintegró. Spider-Man arrojó el cable al agua acumulada y salió, soportando la corriente. Miró a Thompson a lo lejos. A esa distancia, una persona normal no habría oído su última conversación con Carl King. No hiciste nada malo, chico. Me siento, como si nada. No tengo la sensación real de haber matado a alguien. Peter le preguntó a Punisher. ¿Es cierto? Eso demuestra que lo que mataste no era una persona, chico. Eliminaste a un monstruo. Hiciste lo correcto. El castigador le dio una palmadita en el hombro. Cámbiate de ropa y luego dile a tus amigos que todo terminó. Hueles a barbacoa. Esto ocurrió media hora después. Un grupo de agentes desconocidos del Departamento de Policía de Nueva York acordonó toda la calle. Retiraron los cables de alta tensión y recogieron todos los cadáveres de arañas mutantes. El agente a cargo respondió a las instrucciones del otro lado de su teléfono. Sí, destruirlas a todas. No hay problema, no quedará ni una sola araña. En un rincón inadvertido, el cadáver de una araña grande se abrió de golpe. La última araña pequeña superviviente se arrastró silenciosamente hacia una alcantarilla lejana, pero una bota la pisoteó y luego la levantó con cuidado. El oficial responsable, al notar el pisotón, miró hacia el lugar y le pidió al consultor especial que había llegado que se ocupara del caso. ¿Hay alguna situación, agente Silk? No.
La chica asiática, que parecía de edad de secundaria, miró el cadáver de la araña en el suelo y respondió concisamente. Todas las amenazas han sido eliminadas. Capítulo 47. Capítulo 47. La confrontación. Como la batalla contra el enjambre de arañas terminó muy temprano, nadie faltó a la escuela hoy. Incluso Peter Parker, que había sido completamente electrocutado, solo sintió que su cabello estaba un poco seco. Después de todo, para Spider-Man, la electricidad de alto voltaje era una molestia menor. El impacto más directo de toda la batalla fue evidente a la hora del almuerzo en la cafetería de Midtown High, donde un estudiante llamativo que vestía un disfraz barato de cosplay de Spider-Man gesticulaba salvajemente, alardeando de su aventura matutina a todos los que lo rodeaban. Escuchen, chicos, hoy conocí a Spider-Man. Y le ayudé mucho. Peter estaba sentado no muy lejos, llenándose la boca de puré de papas en silencio, suspirando. Honestamente, incluso sin la oportuna intervención de Flash Thompson, no habría importado. Su plan de contingencia contemplaba la posibilidad de una boca de incendios seca. Para ese escenario, Punisher ya había preparado explosivos plásticos para hacer estallar tanques de agua en los rascacielos cercanos, dejando que el agua cayera en cascada y condujera la electricidad. Entonces, la ayuda de Thompson no era realmente esencial, pero como él ya estaba en la escena, no dejarlo hacer algo podría haber llevado a un caos impredecible. Hola chicos, vi algo increíble. Amadeus, inusualmente emocionado, se acercó con una bata de laboratorio y una camiseta verde desigual. No vas a creer lo que pasó. Apareció Hulk. La broma de Harry no provocó ninguna respuesta por parte de Amadeus, quien estaba prácticamente a punto de estallar de emoción, casi sin palabras. Oportunidades de prácticas en el edificio Baxter. Nuestra escuela tiene 3 plazas. Amadeus anunció la noticia realmente impactante. ¿Pueden creerlo? Una oportunidad de investigar con Reed Richards. Pensen lo que piensen, sin duda me apunto. Peter estaba a punto de hablar cuando una mano delgada se posó de repente en su hombro. Al levantar la vista, previsiblemente vio el rostro inexpresivo de Gwen. Disculpen, chicos, ¿me presto a alguien? ¿Ya terminaron de comer? Sí, lo siento, chicos. Peter asintió torpemente a sus amigos mientras Gwen lo apartaba. Amadeus y Harry intercambiaron miradas, y de repente, Harry preguntó. ¿Piensas ir al baile de bienvenida este año, Amadeus? No encuentro ninguna cita. ¿Y tú, Harry? Creo que hay una chica muy bonita, pero no me atrevo a preguntarle. Los dos intercambiaron otra mirada, suspirando al unísono. Gwen condujo a Peter a una pequeña habitación llena de diversos instrumentos musicales. Tras soltarle la mano, Gwen se sentó en el taburete del tambor y lo miró fijamente. ¿Listo para explicar lo que pasó esta mañana? ¿Qué pasó? Bien, veamos esto paso a paso. Primero, la primera vez que conocí a Spider-Man, llevaba los mismos zapatos que tú. Acababas de escapar y solo regresaste después de que Spider-Man se encargara de todo. Gwen se quedó mirando a Peter Parker, quien la miró en silencio. En segundo lugar, ayer fui a llevarle la cena a mi papá y vi una nota que le dejó Spider-Man. Era idéntica a tu letra de zurdo. ¿Por qué recordarías mi letra zurda? Peter se quedó perplejo. Realmente no sabía que Gwen se diera cuenta de algo así. Gwen también hizo una pausa y luego recordó. Porque mola. Era la primera vez que lo veía, y de hecho sigue siendo la única vez que veo a alguien que escribe con ambas manos, y con una caligrafía tan distinta. Así que lo recordé. Pero da igual. Gwen hizo un gesto con la mano, dando su tercera razón. Y luego, anoche, pensaba escuchar tu explicación, pero no viniste a casa en toda la noche. No te quedaste despierto toda la noche, ¿verdad? Peter terminó, mirando a Gwen. Gwen lo miró con naturalidad, y Peter suspiró con impotencia. A veces, tener una amiga de la infancia como ella podía ser realmente problemático. Se rascó la cabeza, pensó un buen rato y asintió. Bien, ¿recuerdan la exposición científica de Oscorp hace medio año? Fuimos a la exhibición de arañas, la cual se hizo añicos de repente, y entonces Carl King agarró esa araña radiactiva que salió y me la puso en el cuello, y te convertiste en Spider-Man. Por primera vez, Gwen sintió que convertirse en superhéroe podría ser algo tan casual. ¿Qué habría pasado si Oscorp hubiera estado investigando cucarachas o mosquitos mutantes? ¿Qué sería Peter Parker ahora? Sin embargo, Gwen decidió saltarse esa pregunta por ahora. Está bien, ¿lo sabe el tío Ben? Peter asintió. La tía May definitivamente no lo sabe. ¿Temes que se preocupe? ¿Y yo? ¿Por qué no me lo dijiste?
Peter permaneció en silencio durante unos 2 segundos y luego respondió con una serie de preguntas. Si te lo dijera, ¿podrías prometerme que no intentarás ayudarme, que no me pedirás que te acompañe a dar una vuelta por Nueva York ni que no me preguntarás si puedo tomar café boca abajo desde el techo? Sigue soñando, espera, ¿realmente puedes? Peter ni siquiera había terminado de decir por eso no te lo dije cuando se abrió la puerta de la habitación. Era Mary Jane, quien pareció bastante sorprendida al ver a Peter allí. Oye, Peter, ¿qué haces aquí? Encontré algo divertido y no se lo dije a Gwen, así que me llamó para interrogarme. Tengo que irme, tengo algo importante que hacer después de la escuela. Peter pasó junto a Mary Jane y le dirigió a Gwen un gesto que transmitía aún no he terminado contigo antes de cerrar la puerta. No solo ponía excusas para evitar a Gwen después de la escuela. Tenía asuntos urgentes que atender. Sus lanzatelarañas habían sido dañados por el enjambre de arañas durante la pelea con Carl King. Esto no era algo que se pudiera arreglar con un destornillador y una llave inglesa. Tras pensarlo un poco, decidió simplemente abandonar los viejos lanzatelarañas y usar los recursos de los Vengadores para crear un modelo nuevo y más eficiente. Además, aún necesitaba verificar si el otro individuo era realmente Carl King. Aunque improbable, de ser cierto, eso sería un problema. Así que, ese día, los pasajeros del metro presenciaron una escena extraña. Spider-Man pasó su tarjeta diligentemente para entrar a la estación, se metió entre la multitud en el tren e incluso cedió educadamente su asiento a una anciana. 20 minutos después, entró corriendo en la Torre de los Vengadores y pulsó el botón del último piso como un empleado normal, como si fuera un simple trabajador que llegaba a hacer horas extras. Jarvis, prepara el laboratorio para mí. Las puertas del ascensor se abrieron. Peter, sin esperar la respuesta de Jarvis, entró en la oficina de los Vengadores. Casi al instante, sintió que algo andaba mal. Su sentido arácnido no reaccionó, pero presentía algo extraño detrás de él. Se echó hacia atrás, esquivando una patada dirigida a su cabeza, y luego continuó inclinándose, apoyándose en las manos en el suelo, lanzando patadas a las piernas del atacante. Tras confirmar que no había alcanzado al enemigo, usó la fuerza de sus brazos para hacer una voltereta hacia atrás, lanzando una silla directamente. Vaya, eso no es muy caballeroso con las damas, muchacho. Peter, quien había lanzado la silla, se detuvo y se giró para encarar al dueño de la voz sarcástica. Un Nick Fury negro y tuerto apareció ante sus ojos. Nick Fury llevaba una gabardina negra y sostenía la misma marca de licor que el castigador había estado bebiendo ayer, sirviéndose una copa. Antes de que Tony Stark y sus Vengadores desaparecieran, me contó algunas cosas sobre el multiverso y sobre Madame Web. He traído a la persona que buscas, chico. Fury levantó su copa, señalando detrás de Peter. Te presento a nuestra agente de nivel 4 de S.H.I.E.L.D., Silk, Cynthia Mon. Peter se giró. Detrás de él había una chica de su misma edad, con el rostro descubierto. Llevaba un traje de un material desconocido. La parte del torso era blanca con patrones de telarañas, que se extendían desde el pecho, pasando del rojo al negro, formando una S roja en el centro. Sus extremidades eran completamente negras, sin ninguna estructura de telaraña visible, y solo las puntas de los dedos índice y corazón de sus guantes eran rojas. Pareciendo notar la mirada de Peter, la niña se levantó la máscara roja alrededor del cuello, cubriendo la mitad inferior de su rostro. Capítulo 48. Capítulo 48. Nick Fury. Peter Parker estaba un poco de mal humor. No solo porque la persona que buscaba apareció de repente ante él, sino también porque se dio cuenta una vez más de lo que significaba que su conocimiento de la trama fuera completamente inútil. En los universos de cómic más conocidos, la historia de Silk se relaciona principalmente con el Spider-Verse. En resumen, para evitar ser perseguida por el villano Morlun, Cindy estuvo oculta en una instalación durante 10 años, y Spider-Man la liberó al enterarse. Esto no tenía absolutamente ninguna relación con la situación actual en la que Cynthia Mon se había unido a S.H.I.E.L.D. y se había convertido en agente de S.H.I.E.L.D. Los jóvenes de hoy no saben cómo manejar los problemas correctamente. Obtienen superpoderes y no se lo dicen al gobierno, no se les informa, y luego reciben capacitación de profesionales para dominar sus habilidades. Nick Fury se acercó con un vaso en la mano, aparentemente sin intención de beber. Peter, mientras tanto, se quedó mirando a Cindy un momento, no porque fuera excepcionalmente guapa, sino porque, según él, un encuentro entre Spider-Man y Silk les provocaría un aluvión de hormonas. Pero en realidad, no hubo reacción alguna. Peter se encogió de hombros. Eso también estaba bien.
Simplemente se ponen un disfraz de circo y salen a las calles a luchar contra los matones, sin tener en cuenta para nada la posibilidad de ser acribillados a balazos. En realidad, replicó Peter, recibí entrenamiento y no estaba en desventaja en este momento. Lo siento, Cindy, sin ánimo de ofender. Cindy ya estaba sentada en un rincón, sin mostrar ninguna reacción visible, pero Nick Fury no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Oh, ¿te crees que eres un crack, eh? Te encargaste de un cerrajero, de un famoso asesino internacional y de una plaga de arañas, todo en medio mes. Las palabras de Nick Fury hicieron que Peter se diera cuenta de lo mucho que había pasado en tan solo medio mes. Tras hablar, Nick Fury perdió el interés. Escucha, puede que pienses que no eres malo, pero en realidad, estás muy lejos de serlo, refunfuñó Fury. Toma ese monstruo araña con el que lidiaste esta mañana, por ejemplo. ¿Sabías que había una pequeña araña aún viva escondida dentro de uno de los cadáveres? Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Ves? Eres nuevo en esto, no sabes muchas cosas. Los Vengadores te tienen en alta estima, pero siempre tienen sus propios asuntos que atender. Peter se dio cuenta de por qué Nick Fury estaba allí. Supongo que estás a punto de ofrecerme un descuento en la membresía del gimnasio Shield, pero lo siento, no tengo tiempo para tu membresía del gimnasio. Shield puede hacerte mejor, hacer cosas con las que los Vengadores no pueden ayudarte, convertirte en el hombre araña definitivo. La oferta era bastante buena, la verdad. Shield podría proporcionarle amplio apoyo de equipo, refuerzos y una red de comunicación más flexible que la de los Vengadores. De no ser por los numerosos eventos en este universo que no se alinean con el universo del MCU, lo habría considerado seriamente. Pero por ahora, a menos que Peter pudiera descartar que Shield estuviera completamente infiltrado por Hydra, como en las películas, no había forma de que Peter se uniera a Shield. No, gracias. Estoy acostumbrado a trabajar solo. Incluso los Vengadores me pidieron que cuidara su casa. Terminó Peter, y luego se le ocurrió una excusa torpe. Además, soñé que me unía a Shield y luego me devoraba. No terminó la palabra serpiente porque vio a Nick Fury negar con la cabeza. Al instante, sintió que sus párpados se contraían. Genial, ahora no solo no cuadraba la trama del cómic, sino tampoco la de la película. No, ¿qué te pasa? ¿Sabes que Hydra se ha infiltrado en Shield? Entonces, ¿por qué no reaccionas? ¿Es posible que mantengas a esos agentes de Hydra a propósito para estafar a Hydra? Comido por un tiburón. Al oír a Peter cambiar de palabras, Fury dio un sorbo a su bebida como para tranquilizarse. De acuerdo, puedes aceptar esta oferta cuando quieras. Te dejaré un número. Ah, claro, en cuanto a tus viajes por el multiverso, te elegirán como becario en el edificio Baxter. Tú y Silk se reunirán allí entonces. ¿Eso es todo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Peter habló de repente. Fury dejó su vaso y empezó a ordenar, asintiendo al mismo tiempo. ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Está bien preguntar? Fury abrió la boca y pareció congelarse por un momento. Cegado por alguien. Fue una misión de rescate de rehenes muy sencilla. Ya habíamos completado la misión y rescatado al objetivo. Nick Fury contó una historia que Peter jamás había oído. Entonces apareció un hombre. Mató a todos mis agentes, mi objetivo protegido, y me dejó ciego. Hasta el día de hoy, no sé quién es ese tipo ni qué aspecto tiene. Solo sé que tiene un brazo de metal y que los soviéticos lo llamaban el soldado del invierno. ¿Decía Fury la verdad? Peter, escéptico al principio, frunció el ceño. Si Fury decía la verdad, significaba que la historia de la película de Capitana Marvel nunca ocurrió y que los Skrulls no se habían infiltrado en Shield. Peter Parker, absorto en sus pensamientos sobre la trama, escuchó la advertencia final de Nick Fury antes de irse. Cuidado con la gente con brazos de metal. Ten cuidado con el soldado del invierno, Peter Parker. Tus padres murieron en sus manos. Espera, ¿qué dijiste? Nick Fury ya había abierto la puerta, había entrado en el helipuerto, había subido a un helicóptero y se había marchado. Peter, que acababa de recibir esta noticia completamente inesperada, se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta de algo. Nick Fury se había ido sin llevarse a Cindy. No te llevó con él. Cindy asintió, simplemente sentada en el sofá, sacó un libro y lo leyó. Respondió sin levantar la vista. Fury dijo que tendremos algunas colaboraciones más tarde y que podemos conocernos primero. ¿Cómo te uniste a Shield? Cindy miró a Peter. Mis padres descubrieron que tenía superpoderes y llamaron a la policía. Entonces Shield llamó a nuestra puerta.
Así que tú eres el ejemplo positivo del que hablaba Nick Fury antes. Peter se sentó en un sofá no muy lejos de ella, frotándose las manos. Escuché a Madame Web decir que puedes sentirme. ¿Es cierto? ¿No puedes? Cindy miró a Peter y luego confirmó que no podía. Así que no te diste cuenta de que aún había supervivientes en el enjambre de arañas. Puedo sentirte, tu distancia, tu ubicación, incluso la fuerza de tu vitalidad. Esas decenas de segundos que estuviste electrocutado fueron muy evidentes. Lo siento. Cindy lo miró de nuevo. ¿Por qué disculparse? ¿Por causarte problemas? Peter no sabía qué tenía de gracioso, pero Cindy se rió de verdad. Cerró el libro y explicó brevemente. No me afecta mucho la vida. Es como saber siempre dónde está mi teléfono. Es esa plaga de arañas, que se reproduce constantemente, lo que me da asco. Bien, ahora es mi turno de hacer preguntas. Cindy interrumpió el siguiente tema de Peter. He visto muchas de tus secuencias de combate y he aprendido muchos de tus estilos de lucha. Después de atacarte hace un momento, según tu costumbre, deberías haberme lanzado telarañas. ¿Por qué lanzaste una silla en su lugar? Mi lanza telarañas está roto. No puedo lanzar telarañas. Entonces Peter vio una expresión confusa en el rostro de Cindy. Entonces, ¿ni siquiera puedes sentir dónde estoy y ni siquiera puedes lanzar telarañas tú mismo? Capítulo 49. Capítulo 49. El debut de Misterio. El rugido de las hélices del helicóptero resonó en sus oídos. Nick Fury, con su único ojo ligeramente entrecerrado, observaba a través de la ventana a prueba de balas la torre de los Vengadores, que se perdía en la distancia. No creía en las leyendas totémicas de Madame Web, pero conocía claramente el origen de la araña que mordió a Peter y Cindy. Era producto del programa de supersoldados Fuerza Salvaje, cuyo objetivo era crear una nueva generación de supersoldados utilizando genes animales. El primer director fue el profesor británico Nathaniel Essex, pero este encargó el proyecto a dos de sus estudiantes, Richard Parker y Herbert Edgar Windham, cuando se dedicó a la investigación de genes mutantes. Este último llevaba años desaparecido, mientras que Richard eligió las arañas como tema de investigación. Él y su esposa, Mary Parker, llevaron a cabo la investigación juntos, retirándose de proyecto hace unos años y traspasándoselo al estudiante de Richard, Jonathan Drew. El motivo de su retirada fue el descubrimiento de que el ejército estadounidense compartía información relevante con otra organización secreta. Por eso también Nick Fury los reclutó, lo que finalmente provocó su muerte a manos del Soldado del Invierno. La muerte de Richard y Mary Parker fue un grave error para Shield, pero su sacrificio no fue invaluable. Desgarró el disfraz cuidadosamente tejido de Hydra. Esta organización terrorista, supuestamente erradicada en la Segunda Guerra Mundial, no solo seguía viva, sino que había extendido sus tentáculos hasta la médula del orden de posguerra. AIM, Roxxon, la mano, estas facciones de Hydra que surgían eran solo la punta del iceberg. Y Fuerza Salvaje, conocido internamente en Hydra como Proyecto 2, era solo el comienzo. La sien de Fury palpitaba. Si el proyecto Fuerza Salvaje, en apariencia, pudo dar origen a 3 individuos con superpoderes, ¿cuántos monstruos habría engendrado el proyecto 2, orquestado en secreto por Hydra? Más críticamente, Hydra ciertamente tenía lunares dentro de Shield, pero el número exacto de estos lunares y si todos ellos podrían ser atrapados de una sola vez eran cosas que Nick Fury desconocía en ese momento. Él sabe estas cosas. Fury frunció el ceño mientras observaba cómo la Torre de los Vengadores desaparecía de la vista, recordando los comentarios anteriores de Peter Parker. ¿Richard le dejó algo? Wilson, con un puro entre los dientes, entró en el sótano de la Torre Fisk. Aaron Davis lo siguió en silencio, como una sombra, mientras el humo se arremolinaba bajo las luces incandescentes. Algo nuevo se estaba construyendo allí. Un laboratorio oculto de alta tecnología. Es un placer encontrarle aquí, Dr. Otto Octavius. Frente al brazo mecánico extendido, Kingpin no se negó a sacudirlo y luego lo soltó. Creo que entiendes mi petición. Spider-Man ha perturbado gravemente el comercio clandestino de Nueva York. Necesito armas capaces de acabar con él. El honor es mío, señor Fisk, dijo Otto, ajustándose las gafas con un brazo mecánico. Pero primero, debo recopilar suficientes datos. He observado algunas de las batallas de Spider-Man, grabando sus combates con Shocker y el enjambre de arañas. Aún así, creo que este no es el límite de sus habilidades. Si pretende derrotar a Spider-Man, primero debe obligarlo a revelar sus límites. Como dice el viejo refrán, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca.
Kingpin frunció el ceño al oír estas palabras. ¿Poniendo a prueba los límites de Spider-Man? Sabía que con el personal actual bajo las bandas de Nueva York, incluso con varias armas de fuego, no podrían ser rival para Spider-Man. Estos individuos con superpoderes habían cambiado las reglas del juego. La cantidad y la potencia de fuego ya no eran una ventaja absoluta. Para luchar contra Spider-Man, tendría que crear más individuos similares a Shocker o al enjambre de arañas. Constrúyeme una armadura. Yo me encargaré de Spider-Man. Aaron Davis habló. Kingpin se volvió hacia su confidente, cuya mirada era firme. Déjamelo a mí, King. Puedo encargarme. Escucha, Aaron, amigo. Kingpin rodeó a Aaron con un brazo, aplicando la presión justa. Te conseguiré un traje, pero no para luchar contra Spider-Man, ¿entiendes? No tenemos que hacerlo nosotros. Se volvió hacia Octavius. Contrataré a un grupo de mercenarios internacionales para probar su nuevo equipo, Dr. Octo. Antes de eso, concéntrese en desarrollar armas para enfrentarse a Spider-Man. Espero ver resultados pronto. Al ver a Kingpin salir del laboratorio, Otto se apoyó en sus brazos mecánicos y abrió su computadora. En realidad, además de las armas que estaba desarrollando, tenía otras opciones, como robar los resultados de la investigación del programa de supersoldados de Estados Unidos. Según lo que Otto sabía antes de dejar Oscorp, el ejército había descubierto un meteorito en el desierto de Arizona. Este contenía un simbionte capaz de fusionarse con organismos terrestres y mejorar significativamente las capacidades físicas humanas. Si pudiera tener en sus manos esta cosa y controlarla, derrotar a Spider-Man no sería un problema. Otto pensó esto mientras revisaba el inventario actual de piezas Chitauri de Kingpin en su computadora, ajustándose las gafas. Empezó a idear algún equipo para manejar a Kingpin. En cuanto a lo que realmente pretendía hacer, siempre estuvo claro. Spider-Man no era su enemigo, nunca lo fue. Norman Osborn, quien le había causado tanto sufrimiento, era el verdadero enemigo de Otto. ¿Dispositivo de imágenes de partículas de luz? Se lo dieron a Quentin Beck. Kingpin encontró a alguien que entiende de esto. De hecho, Quentin no solo lo entendía. Había estado mejorando el dispositivo continuamente. En ese momento, al mirar el objeto con forma de pecera en su mano, no pudo evitar contener la respiración. ¿Lo terminé? Lo terminé. ¿De verdad lo hice? Mientras murmuraba, Quentin no pudo evitar frotarse las sienes. Tenía electrodos conectados a un proyector a ambos lados de las sienes, y la imagen en la habitación cambiaba constantemente. Quentin oyó pasos. Los matones de Kingpin, que siempre lo intimidaban, volvían. Miró a su alrededor y luego al dispositivo de imágenes de partículas de luz que tenía en la mano. Se puso el dispositivo en la cabeza. Beck. ¿A dónde se fue ese chico? Los dos pandilleros que entraron no encontraron a nadie en la habitación y, desconcertados, se dispusieron a irse. Caminaron hacia la puerta, pero chocaron con algo. Enseguida comprendieron lo que estaba sucediendo. Ese maldito niño nos está gastando una broma otra vez. Rápido, encuentra la puerta y sal. A tientas, encontraron la puerta y salieron de la habitación. Según su experiencia, una vez que salieran, podrían evitar ser engañados por Quentin y luego darle una buena lección a ese bastardo. Pero esta vez, algo parecía diferente, salieron de la habitación, pero descubrieron que nada había cambiado. Volvieron a entrar al taller de Quentin y entonces recibieron un fuerte golpe. Algo los golpeó con fuerza, tirándolos al suelo. En medio de una nube de humo, un hombre con casco de cristal y traje verde apareció ante ellos. Un pandillero les lanzó un puñetazo, pero no le dio a nada. Dile a Kingpin que yo me encargaré de Spider-Man. Capítulo 50. Descanso y recuperación. Kingpin, en plena firma de contrato, levantó la vista tras escuchar la escandalosa noticia. Se giró hacia su buen hermano Aaron Davis y le preguntó con incredulidad. ¿Hablas en serio? Eso dijeron. Quentin terminó esa pecera a medio hacer, y luego su personalidad cambió por completo. Dijo que iba a acabar con Spider-Man él mismo. A Aaron también le pareció increíble, pero era la verdad. Creo que planea vengarse de Camaleón. Después de todo, él y Camaleón tenían una buena relación. Esto dejó a Kingpin aún más confundido. ¿Tenían una buena relación? En realidad, fue bastante normal, pero considerando que suele ser muy tímido e inseguro, y Camaleón fue el único que le dijo algunas palabras bonitas, supongo que por eso, dijo Aaron, y luego replicó. ¿Necesitas verlo? Envíalo al laboratorio de Octavia. Una pecera no es suficiente para derrotar a Spider-Man.
Unos minutos después, Kingpin vio a Otto Octavius maravillado por ver Kentin. En ese momento, Kentin se había hecho con una armadura verde y se había puesto ese gran proyector con forma de pecera en la cabeza. Kingpin recordó que se suponía que esa cosa era transparente, pero ahora no podía verle la cara. Ah, señor Kingpin. Otto, como siempre, seguía negándose a llamarlo Fisk. Hablé con el señor Beck. Aunque no es un experto en óptica, tiene un conocimiento increíble de campos relacionados. Es un talento excepcional. He completado una actualización completa del proyector de partículas de luz. Ya no tiene restricciones de espacio e incluso puede analizar luz invisible. Puedo controlar todas las imágenes en un radio de 500 metros, haciendo desaparecer a la gente o mostrándoles cosas increíbles. Entonces, Misterio pronunció las palabras más arrogantes desde que Kingpin lo secuestró para trabajar aquí. Señor Fisk, antes que nada, exijo un aumento. Quiero que mi salario semanal suba de $300 a $500. Kingpin guardó silencio un buen rato, mirando a Aaron, quien también permaneció en silencio un buen rato. Entonces, Kingpin suspiró con cansancio y le ordenó a su asistente. Aumente el salario semanal del señor Beck a $5.000, gracias. Otto Octavius estaba desconcertado. ¿Solo le pagabas 300 a la semana? Al principio eran 1000, pero parecía tener miedo, explicó Aaron en nombre de su jefe. Le decía a nuestra gente que solo necesitaba 500, pero luego bajó a 300. ¿Tiene alguna otra petición, señor Kentin? Necesito una armadura resistente que me proteja de los ataques de Spider-Man y un conjunto completo de drones que pueda controlar con mis ondas cerebrales. Sin estas cosas, no puedo derrotar a Spider-Man. Quiero darle una buena lección a ese tipo para el señor Dimitri. Realmente era por Camaleón, Kingpin, quien no entendía en absoluto el razonamiento de Misterio, también se dio cuenta de otro detalle problemático. Misterio no pretendía matar a Spider-Man. Solo quería salvar las apariencias de Camaleón. Después de todo, Spider-Man solo había golpeado a Camaleón, no lo había matado. Olvídalo, es perfecto para un saco de boxeo. Kingpin asintió con impotencia y volvió a mirar a Misterio. Entonces, señor Kentin, ¿puede demostrarnos lo que sabe hacer? Kingpin escuchó el sonido de un chasquido. Al instante, el suelo bajo sus pies cambió. Todos aparecieron de repente en la azotea de un rascacielos, mientras Misterio permanecía en el aire. Kingpin miró hacia abajo y, según la explicación previa de Kentin, lo que vio fue solo una ilusión. Sin embargo, por mucho que mirara, el tráfico agitado que había abajo no mostraba ninguna diferencia, excepto, que no había ningún sonido. Con el equipo suficiente, puedo simular los efectos auditivos, olfativos e incluso táctiles correspondientes, señor Fisk. En ese momento, Kingpin sintió que su tamaño aumentaba constantemente, mientras todos los demás se encogían. Finalmente, todos se convirtieron en hormigas, y Misterio lo miró. Solo con un poco de ayuda en el momento oportuno. Kingpin sonrió. Le encantaba ese halago. Todos eran tan pequeños, incluso Misterio no era la excepción. Solo Kingpin era increíblemente grande. Prepararé todo lo que necesite, señor Kentin. Conseguirá todo lo que quiera, siempre y cuando se encargue de Spider-Man por mí. África, Wakanda. Tras 3 días, los Vengadores finalmente completaron la misión de perseguir al contrabandista de vibranio, Ulysses Klaue. El plan se vio inevitablemente enredado en los asuntos internos de Wakanda. El líder de la tribu del simio blanco recibió apoyo financiero y de equipo de Ulysses Klaue, asesinó al ex-rey T'Chaka y desató una guerra civil. A cambio, Klaue obtendría los derechos de minería de vibranio en el territorio controlado por la tribu del simio blanco. Los Vengadores también lucharon contra Pantera Negra T'Challa, quien había venido a detener a Ulises. Pero esa no fue la parte más incómoda. Lo más incómodo fue que T'Challa desconfiaba por completo de estos superhéroes estadounidenses, y resultó que su confianza estaba bien depositada porque el verdadero apoyo de Klaue era la CIA, y la mayor parte del vibranium que Klaue contrabandeaba terminó en manos del ejército estadounidense. El Capitán América terminó con una expresión sombría, golpeando a todos los informantes y agentes de la CIA y entregándoselos a T'Challa. A cambio, T'Challa entregó a Ulysses Klaue a los Vengadores, no sin antes amputarle un brazo según la ley wakandiana y anunciar a toda la nación que los Vengadores eran buenos amigos de Wakanda. Cuando desperté, oí que Jim, la antorcha humana original, murió, James, Lobezno, perdió la memoria y nos volvimos contra antiguos camaradas.
Me he preguntado más de una vez si el precio de nuestra victoria fue demasiado alto, suspiró Steve, sosteniendo una botella de vodka, algo inusual en él. ¿Y ahora me dices que nos hemos vuelto fascistas? ¿Saqueando los recursos minerales de otros países? Empiezo a dudar de si realmente ganamos. Creo que ves a Estados Unidos con demasiado romanticismo, Cap, bromeó Tony, consolando al capitán. Estados Unidos nunca estuvo realmente del lado de la justicia, salvo esos pocos años de la Segunda Guerra Mundial. Simplemente viviste en una época en la que Estados Unidos era justo, y luego moriste antes de que se volviera malvado. Bienvenido de nuevo a la verdadera América. Extraño mucho la guerra, cuando todos sabíamos que los alemanes eran enemigos malvados y que Hydra era la gente mala. Luchábamos por la justicia y la libertad, y todos estábamos de acuerdo. A diferencia de ahora, luché contra los fascistas toda mi vida, y ahora me dicen que yo también soy fascista. Hulk apoyó la barbilla en las manos, agachado dentro del avión, y le dio un golpecito en el hombro al capitán con el dedo. El capitán simplemente dijo: Estoy bien. Lo bueno es que Chaya está dispuesto a unirse a los Vengadores, ¿no te parece genial? Dijo Wasp, compartiendo una rara buena noticia. Tony entonces sacó los registros de la Torre de los Vengadores. Jarvis, dime qué ha estado pasando en Nueva York estos últimos días. ¿Qué ha estado haciendo nuestro amable héroe del barrio? Todo está normal, el niño está muy bien. ¿Cómo es que Nick Fury vino a la Torre de los Vengadores a cazar a alguien? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.